Y continuamos en esta noche de jueves inaugurando nuevo mes y todo lo que sea comenzar de nuevo e inaugurar cosas pues siempre es algo que nos gusta. Y también nos gusta tener aquí a diferentes colectivos que hacen cosas y que abogan por necesidades que tiene nuestra ciudad. Hoy, como ya les adelantábamos al principio del programa, tenemos a dos representantes, bueno, tenemos al presidente y todo, ¿no? Que es Luis. Muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de este colectivo que es Burgos con Bici. Bueno, 62 plataformas con bici van a presentar mañana viernes cartas en sus juntas de gobierno, en las alcaldías, para determinar y pedir una serie de exigencias que yo creo que son muy necesarias para que la convivencia entre peatones, automovilistas y ciclistas sea mucho mejor en las ciudades. Le damos las buenas noches a Pedro Mediavilla, que te he puesto Burgos con Bici, eres integrante, ¿no? Sí. Ahora lo que decimos eres integrante base, ¿no? Porque así has tenido tus cargos, has sido secretario, has sido persona que ha tenido que ver con la asociación mucho, ¿no? Que he estado dinamizando temas. Exactamente, como bien dicho está, dinamizando temas. Y también dinamizando temas, el presidente, te damos las buenas noches de nuevo, Luis. Bien, buenas noches. Bueno, Pedro, estáis aquí porque mañana viernes vais a presentar una carta a nuestro alcalde, que las principales demandas que esta contiene son... Bueno, en esta ocasión el escrito, más que hablar de la ciudad, habla de lo que es el conjunto del país, porque es una solicitud que se hace el mismo día ante todos los ayuntamientos importantes de España, en la que lo que se pide ni más ni menos es la reforma del Código Penal. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Exactamente. En España hace 3 años, 2-3 años, hubo una reforma del Código Penal, en 2015 en concreto, en la que se despenalizaron las imprudencias leves. Imprudencias leves como por ejemplo... Como por ejemplo tener un accidente de tráfico en el que hay un problema de seguridad vial grave o muy grave, en el que incluso muere una persona, en el que incluso te marchas de allí y te vas de rositas. Es decir, vamos a traducirlo para la gente, para todo, para que lo entendamos todos. Un coche atropella a un ciclista. A un ciclista, a un peatón. A un peatón. Le mata, le deja tirado allí, no le socorre y no pasa tanto. Y no está pasando casi nada. No está pasando casi nada. Entonces, a raíz de eso ha habido diferentes iniciativas. Una de ellas muy importante fue pues por la viuda de un ciclista. Ana González consiguió reunir 400.000 firmas ante el Congreso de los Diputados para lo que se llamó la iniciativa por una ley justa, en la que pues, se reclaman que pues, la omisión de socorro esté catalogada en casos de accidentes de tráfico como un problema grave, que se como un acto punitivo total. Total. Que la violencia vial y lo que ahora mismo está catalogado como imprudencia leve, pues no quede sin castigo. Aproximadamente el 90% de los accidentes de tráfico en el que hay accidentes graves con muertos o heridos que les quedan secuelas, están catalogados como imprudencias leves. Luis, cuando por ejemplo hablamos, y parece que ahora hay una mayor sensibilidad, ¿no?, en la violencia de los coches, por ejemplo, ¿no?, uno que se pone a adelantar al otro y crean situaciones de violencia, situaciones peligrosas, donde ya el orgullo de los dos conductores se ve que está confrontado, ahí parece que sí que la DGT enseguida saca carteras de ambos y enseguida se ponen leyes, ¿no? Con los ciclistas quizás estamos todos un poco más desvalidos. Es posible. Y lo cierto, bueno, como comentó Pedro, nos gusta meternos en el mismo pelotón que los peatones porque claro, somos los débiles. Nosotros en el mismo pelotón tenéis que estar. Somos los débiles de esta inseguridad, ¿no? Como ha comentado Pedro, no parece de recibo, y cuando la gente se entera dice, uy, eso es así, no parece de recibo que haya habido, claro, alguna sentencia de algún juez, incluso en el caso de omisión de socorro, porque la víctima estaba manifiestamente muerta. Y por tanto no puede socorrer a un no vivo. Y cualquiera dice, ¿pero qué? ¿Pero cómo? O sea, ¿abandonas el lugar de los hechos y no ocurre nada? No, porque abandonar el lugar de los hechos en sí mismo no es un delito. Lo es la omisión de socorro. Pero si estaba muerto.
Sí. Entonces, claro, nosotros decimos, esto no es de recibo. Yo creo que aquí no hay sentido común. Esto ¿no? es que ya no hay que sea humanidad o no, que por supuesto no la hay, pero el sentido común falla, ¿no? Esta falta de humanidad y de sentido común, dicen, no, esto no es así, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, otro de los objetivos de poner encima de la mesa frente a los ayuntamientos este manifiesto es... Esta carta que tengo aquí entre mis manos. Sí, Pedro la ha registrado esta mañana y como se hará en muchos ayuntamientos de España, ¿no? Es un poco poner foco en cosas que nos parecen normales, pero igual deberían dejar de serlo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, ¿cuáles? Que estoy muy interesada en este tema y a eso iba a ir. Por ejemplo, los excesos de velocidad. Excesos de velocidad. Casi todos los atropellos, el otro día comentábamos, de estos MUPIs que hay en la ciudad, que pone, atención, peatón, el 40% de los atropellos tienen lugar fuera de los pasos de peatones. Sí. Y decimos... Ya, y el otro 60 ocurren en los pasos de peatones. Joder, yo me hace mucha ilusión, Luis, cuando paro en el paso de cebra y me hace el hombre, gracias, claro, ¿qué estamos haciendo? Claro, es algo y mal, cuando ¿no? tienes bici, ves que es, porque claro, hacemos siempre el mismo trayecto, ¿no? La vida es así, somos rutinas, porque es así, te levantas, haces lo mismo, vas al trabajo, vuelves y vas y vienes casi por el mismo sitio, no sé que tengas que, sabes dónde hay carril bici, dónde no, ¿no? Y viene una bicicleta, paras el coche y el hombre te mira como diciendo, gracias por haberme dejado pasar por mi carril bici. Es eso, el paso ciclista, todos sabemos, la preferencia es del ciclista y todavía, ¿verdad? Estamos muchos ciclistas que le agradecemos al coche, que nos deje ejercer ese derecho. Sí, yo cuando voy en bici también digo, miro así un poco y miro, digo, ¿ves? Se ve la actitud, ¿verdad? Del conductor. La actitud, también se ve la actitud. Y es cuestión de actitud, como bien dices. Esta mañana, volviendo del curro, aquí cerquita, en un paso ciclista, venía por... hacer la bici, paso ciclista, y un coche que posiblemente se acercaba a unos, no sé, 50, 60 kilómetros por hora, más allá de la velocidad permitida y completamente fuera de del sentido común, ¿no? Que se les ve. Que se les ve. Y me ha pegado un frenazo, me deja pasar y casi me abronca. Digo, pero... Yo también siempre digo una cosa, que no es por meterme aquí, que para eso estáis vosotros, que solo les invitáis, pero también uso mucho la bicicleta, todo lo que puedo. Entonces, llega un momento en el que también siempre se le dice al ciclista, no, que hay que mirar. Claro. Porque los huesos del ciclista son los que vamos al suelo. El coche está protegido, tiene ahí el motor y bueno, puede ir preso o no, parece que no, y puede tener una multa o no, parece que tampoco mucho. Entonces, bueno, pero que el ciclista tiene que estar precavido. El problema es que en esa vía en la que está hablando Luis ha habido accidentes graves a peatones en los pasos de cebra, a peatones que son alumnos de los centros escolares que hay. Y la culpa totalmente la tienen las instituciones que permiten que ahí se vaya legalmente a 50 kilómetros por hora. En una ciudad, salvo en las vías rápidas, la velocidad máxima debiera de ser 30 kilómetros por hora en toda la ciudad. Estas callejuelas, ¿no? Que tienen 3 o 4 pasos de cebra, que tienen colegios, los bares, los tal. En todas las zonas relacionadas con los polígonos docentes se admite ir a 50 kilómetros por hora en calles estrechas, en la calle Batalla de Villalar, aquí en Alfonso XI. Pedro, a nivel nacional, ¿cómo habéis estructurado para que sea mañana viernes, el día en el que todos vais a hacer esta entrega de cartas? ¿Cuándo empezaron estas conversaciones? ¿Por qué surgió el tema? Surgió el tema a raíz de Ana González, la viuda de ese ciclista que consiguió esas firmas. Y entonces fue recibido... Se abrió un diálogo ahí, ¿no? Efectivamente, fue recibido además de forma muy positiva por la Dirección General de Tráfico, pero la cosa está paralizada. Y entonces Stop Accidentes, una asociación que defiende a todas las personas que han tenido esos problemas de accidentes de tráfico, presentó negro sobre blanco qué es lo que se pide ante el Congreso de los Diputados en octubre, creo que fue en octubre del 2017. Pero aquí parece que vamos muy despacito. Y esa asociación, Stop Accidentes, junto con Bici, la coordinadora a la que pertenecemos, pues ha dicho, vamos a dar un impulso a través de los ayuntamientos y a través de que haya asociaciones que apoyen esta iniciativa. Lo apoya Comisiones Obreras, UGT, aquí, ¿no? Ecologistas en Acción, el Foro Andando, el colectivo Cirigüeña, Apoyo a la Nación, Cirigüeña, CERMI, que es un colectivo relacionado con la coordinación de temas de discapacitados. Es una cosa amplia a nivel nacional. Y se ha acordado un día para que haya un poco de coordinación, ¿no? Y es que normalmente cuando vamos siendo más cívicos y las cosas nos van yendo mejor y nos ponen los ayuntamientos, las infraestructuras, nos va mejorando todo, pero es que 2017 ha tenido más muertos que 2016. ¿Por qué? Luis.
Es complejo, porque es complejo, como claro. las cifras no son demasiado grandes, cualquier incremento... Menos mal. Claro, como el año pasado creo que hubo, ¿cuántas hubo? El año pasado hubo, ha habido en 2017 11 más que en 2016. Sí, pero eso, que como las cifras no son muy llamativas... De ciclistas. De ciclistas, de estamos ciclistas. hablando, De ciclistas. Sí, estamos Porque en el hablando de conjunto de accidentes ha habido un 3% más. Sí. Claro. 50 y tantos muertos, ¿no? Por fortuna, a día de hoy, como sociedad, no soportaríamos las cifras de muertos de hace nada más 10 o 12 años, ¿no? Es decir, hasta que llegó un gobierno y un responsable de la DGT que no le parecía normal que hubiera 5.000, 6.000, 7.000 muertos al año. Cosa que ahora, insisto, hablamos de fallecidos en todos los temas de accidentes, no solamente de ciclistas. No solamente de ciclistas. No. Ahora no lo soportaríamos esas cifras. Entonces, bueno, dijimos, igual tiene que ver con el alcohol, igual tiene que ver, y simplemente controles de alcoholemia y carné por puntos consiguieron rebajar 3.000, 4.000 muertos en muy poco tiempo. ¿Para los conductores o para los ciclistas? Para todos, sí. Para todos. Es que claro, en Alemania te paran y a soplar ahí todos. Mira, ahora que... Aquí, por ejemplo, dicen, es que a los alemanes les parece extraordinario que aquí no nos paren cuando vamos en bici, porque es un sistema tan... Bueno, hay casos en los que se les paran. Hombre, claro, es anecdótico, pero sí que hay. Pero no, allí lo tienen normalizado. Tiene que ser muy obvio. A la derecha y ahí te toca y la matrícula de la bici. Pero es verdad, como decía esto, que socialmente hay cosas que consentimos mejor que otras. Por ejemplo, yo recuerdo de pequeño que me llamaba la atención que en mi pueblo, un pueblo de cazadores normal, la gente entraba con la escopeta desarmada. Y yo decía, en mi ignorancia de la edad, ¿no será suficiente con que no lleve cartuchos? Pues no es suficiente con que no lleve cartuchos. No es suficiente con que tú vayas a 60 o 70 km/h y tengas cuidado. No es suficiente. Es que tienes que ir más despacio. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es muy buen ejemplo ese. Claro, lo voy a porque coger yo ahora. Pues, si tú vas a 70 y ocurre lo que sea, te despistas momentáneamente, no aciertas con el pedal del freno y me pillas, me matas. Involuntariamente te pueden pasar mil cosas y de ahí empalmamos, como decía Pedro, que posiblemente se convierta en una imprudencia leve porque sobrepasas mínimamente los límites de velocidad. A mí me mates, a mi peatón o a mi ciclista me mates, porque si te chocas conmigo con otro coche no me matas, pero si me atropellas como peatón o como ciclista me matas, y posiblemente si hubieras ido a 30, a 35 no me hubieras matado. Entonces, realmente se pueden hacer cosas por... Una de ellas disminuir la velocidad. Eso es indudable. ¿Alguna más? Es indudable. Y perdona, las pautas de seguridad. Ahora que sabes que estamos con el tema de la ordenanza vueltas, que si se saca, que si no se saca, a nosotros nos gustaría que se quitara el foco un poco de los ciclistas y se pondría con el foco en lo que realmente es importante. Es decir, nos gustaría oír a un responsable municipal que diría, mi objetivo al hacer esta ordenanza es lograr 0 muertos y 0 heridos graves en mi ciudad. Porque si realmente ese fuera el objetivo, las políticas que se tirarían beneficiarían a peatones, a ciclistas, al transporte público, pero no, nos perdemos con divagaciones porque realmente no tenemos el foco en lo que es importante. Comentaba Pedro, por ejemplo, aquí al ladito, en la calle Alfonso XI, se puede circular a 50. Está el conservatorio, está el Instituto Pintor Luis Sáez, al ladito está el colegio Juan de Vallejo. No parece razonable. Hay cedas al paso, ¿verdad? Pero con coches aparcados en línea en los dos lados. Entonces, el niño de 11 años, de 14 años, casi tiene que salir a la calzada para ser visto. No para no ser atropellado, para ver si viene algún coche que pasa a 50 por hora. No es razonable. No es razonable. Parece que socialmente estamos en ponernos de acuerdo en que en esos ámbitos al menos limitar la velocidad a 30. No pasaría mucho si realmente la velocidad es más que suficiente, ¿no? No pasaría mucho. Pasaría que quizás disminuiríamos el número de atropellos y los efectos de estos. He de decir que el director de la DGT, que estuvo aquí hace poco, le hice esta típica pregunta, ¿no? El de Burgos. El de Burgos, sí. El de Burgos. Le hice la típica pregunta en plan, bueno, pues qué bien, qué contentos estamos de que este año ya hemos tenido... Y me dijo, del momento que superamos el 0, yo ya no puedo estar satisfecho. Me gustó. Porque dije, pues muy bien, porque uno ya lo hemos hecho mal. De hecho, no es casual, a diferencia de la anterior directora de la Dirección General de Circulación, que la actual es un poco más sensible a estos temas de siniestralidad y de ciclistas, en particular porque hablo de Madrid, de la DGT, porque su hijo falleció en un accidente.
entonces parece que lo tienes como mucho más cerca, ¿no? Bueno, Luis, además de reducir esa velocidad, de ser un poco más conscientes, de aflojar un poquitín el pedal, que vamos a llegar 2 minutos antes o más tarde, o salimos 2 antes, o ya no sé, pero ir más tranquilos, ¿qué más pautas se pueden? ¿Cómo podemos mejorar esta convivencia de ciclistas y de coches? Sí, eso, bueno, pues tenéis 3 minutos para contármelo. Cualquiera... La distancia de seguridad. Pues vemos al ciclista, pues hay que pasarle, pero un poco lejos, no susurrándole, ¿no? Sí, por ejemplo. Mira, nosotros ponemos como ejemplo, claro, nosotros más o menos somos una edad intermedia, físicamente fuertes, pero si construimos una ciudad en la que esté seguro mi hijo pequeño y mi abuelo, será una ciudad segura para todos. Lo será para ellos, lo será para nosotros, ¿no? Si un abuelo, por ejemplo en calle Vitoria, se tiene que ir 60 metros en un sentido para cruzar por el paso de peatones, para volver a cruzar, recorrer otros 60 en sentido contrario, cuando quería cruzar nada más la calle, si tiene 80 años, lo convertimos casi en que no puede cruzar. Si el niño que tiene 8 años, el morro del coche o del todoterreno que está aparcado del camión está por encima de su cabeza, nos imaginamos nosotros los adultos que tuviéramos muros de 1,80 de alto para cruzar la calle. Eso es lo que ve un niño de 6 años o de 8 años. Entonces hay que cambiar el diseño de las ciudades, porque ahora, actualmente... Es una temática más compleja, claro. La estructura está mal. No, es que está diseñada pensando en el coche. Claro, pensando en el coche. Y se ocupa demasiado espacio, tanto para circular como para estacionar. Y eso impide que haya espacio suficiente para el peatón, para que haya una vía ciclista, y eso implica pues más colisiones. Y encima más velocidad, porque si tienes mucho espacio y muchos carriles, más velocidad, mucha fluidez. En Burgos la gente dice, ¡ay, qué bien se circula en Burgos cuando vienes de otras ciudades! Pero el circular bien no quiere decir circular rápido, y es lo que pasa aquí, que hay fluidez, pero no hay seguridad. Demandamos también más vías para poder ir con la bici. Que hubiera más sitios para poder ir con la bici y no tuviéramos que ir por la carretera. Pero que haya una malla bien cerrada. La sensación... ¿Cómo he dicho? Bueno, que haya una red cerrada. ¿Y qué es una malla red cerrada? Una malla ciclista. Actualmente hay trozos de carril bici, hay 50 kilómetros. Vale, vas en él y luego dices, y ahora me toca ir sí o sí por la carretera para llegar a donde muchas desconexiones, lugares clave que no se pueden conectar. Conexión norte-sur no existe. Ahí estábamos viendo a nuestra compañera Eneca que todos los días viene y va en bici. Y ahí, en esas imágenes, pues estuvimos viendo problemas que había en nuestra ciudad. Y entonces ahí se corta, ¿y dónde vamos? La malla no está cerrada. Y aparte, no puede haber carriles bici en todos los lugares. Pues que en los lugares en los que no los haya, por calzada se puede ir de forma segura. Implementando de forma inicial pues ciclocalles, lugares en los que solamente se pueda ir a 30 km/h. Un carrilcito para la bicicleta. Sí, que te luego también un poco los ciclistas, pues si podemos ir por el carril bici, pues vamos un poco por el carril bici. Si el semáforo está en rojo, nos paramos, no miramos y si no viene un coche, vamos, porque entonces ya si le damos excusa al otro con el que compartimos la vía para que nos pueda echar algo en cara, mal vamos, ¿no? Lo suyo sería hacerlo todos mejor. Unos ir más despacio, otros si está el semáforo en rojo pararnos. Sí, bueno, es lo que marca la normativa, si es que no hay más. Y tampoco podemos aspirar a que la única solución a la movilidad ciclista sean las vías ciclistas. Y sobre todo cuando en muchos casos se hicieron sobre las aceras, lo que se llama acera bici. Quiero decir que si le restringimos el espacio o el espacio de aparcamiento al coche y donde estaba coches aparcados hacíamos una vía ciclista, un carril bici, pues estupendo. Pero si lo que hacemos es quitarle espacio a los peatones, es normal que se focalice en ese conflicto. Pero evidentemente en trama consolidada de la ciudad hay muchas veces que no cabe una vía ciclista. Ejemplo, calle Santander. Joder, parece que nos gusta cómo está, ¿no? Hay un carril de circulación más o menos estrecho, aceras a los dos lados de una anchura, desde luego, más que suficiente, o al menos suficiente, cuando anteriormente había 2 carriles para un solo sentido, uno de ellos perpetuamente aparcado. Los peatones que nos teníamos que pelear por la acera, que era de poco más de 1 metro, ¿no? Pero nosotros en esa vía no podemos reclamar una vía ciclista. Lo que reclamamos es que se nos reconozca el derecho a ir por el centro del carril y que, señalizado de alguna manera con marcas viales, que se le recuerde al automovilista que como por ahí pasan muchas bicis, pues que vaya a 30 en vez de a 50, que no es nada. Si actualmente la velocidad, y en esta calle, por ejemplo, si lo pensamos un poco, no solo es que solo tenga un carril, sino que ese carril es estrechito, digamos.
¿Qué conseguimos? Pues no invitar al coche a que vaya más rápido. Son tonterías de diseño, pero... Bueno, pues yo creo que con esta acción de mañana entregar estas cartas a los ayuntamientos, que van a ser 62 asociaciones con bici, porque aquí es Burgos con bici, en otros serán Zamora con bici, que Zamora también tiene asociación, por lo menos hacer que daros un poco de visibilidad, ¿no? Y que vuestra voz siga permaneciendo para que entre todos, pues de la forma como lo dialogáis y como abogáis por la convivencia entre todos, que es lo que queremos conseguir, convivir todos en paz, ciclistas, peatones y cicloturistas, ¿no? Pues Pedro, Luis, ha sido todo un placer teneros aquí. Nos vemos cuando queráis por ahí con las bicicletas. Pues darme un foco, gracias. Muy buena noche.